la introducción, la epidemiología, citología, análisis clínica, definición de casos, clasificación de gravedad y recomendaciones para el tratamiento. Eh, el año pasado tuvimos como, sí, aproximadamente más de 70 óbitos por causa directa de dengue. Este año estamos encima de los 17. Nuestros hermanos países como Argentina, Brasil, Perú vieron un aumento de casos, tanto así que en Brasil hubo un aumento insólito de más de 1 millón de casos probables de dengue, con más de 200 muertos en la actualidad. Y por eso la importancia, ¿no?, de esta enfermedad junto contagiosa, por lo cual vamos a desglosar varias características importantes dentro del tema del dengue. Introducción siguiente, por favor. Dentro de Bolivia, siguiente. Para empezar, vamos a hablar de dengue. Es una enfermedad única con diferentes presentaciones clínicas y a menudo con evolución y resultado impredecible, ¿no? Es producido por un virus ARN. Tenemos 4 serotipos, entonces el dengue se divide en una subcaracterística epidemiológica y una de las características de la forma grave del dengue es por esta característica de los 4 serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue. Dentro de la historia del dengue en Bolivia, observamos que en noviembre del 87 y abril de 1998 se registró por primera vez una epidemia del dengue, esto causado por un senotipo 1. En el año 1996 se registraron los 3 primeros casos del dengue tipo 2. En el año 2002 se reportó el primer caso de dengue grave. En esa época, ¿no?, como dengue hemorrágico, ya se cambió esa nomenclatura. Vamos a hablar antes sobre, ¿no?, esa nomenclatura no tan antigua. Para el año 2003 se reporta el ingreso del dengue serotipo 3 y en 2012 se identifica impacto el primer caso de dengue serotipo 4. Por lo cual ya dentro del país ya tenemos el reporte de que los 4 serotipos están circulando. Siguiente. Epidemiología. Dentro de la epidemiología vamos a hablar que la vigilancia epidemiológica es importante dentro del personal de salud, identificar los casos tempranos y así evaluarlos. Como se identificó los primeros casos de influenza H3N2, se llamó a la autoridad pertinente y hicieron el seguimiento. Así que dentro de la vigilancia epidemiológica se identificó que había un brote con un serotipo diferente de influenza. Entonces es importante esta vigilancia epidemiológica porque también nos ayuda a ver qué serotipo está circulando dentro de nuestra región, dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros países. Siguiente, por favor. Y la característica de transmisión dentro del dengue, tenemos un ciclo urbano y un ciclo silvestre. El ciclo urbano está representado principalmente por un vector que es el mosquito Aedes aegypti y el hombre. El ciclo silvestre está representado por un mosquito también que es vector, el Aedes aegypti, que puede transmitir tanto a monos como a hombres. Siguiente. Y dentro para hablar de ello tenemos que hablar cómo es la distribución del principal vector de la enfermedad, la aegypti. Vean, dentro de la característica hay un cinturón dentro de lo que es las Américas, principalmente en Cono Sur, Centroamérica, en África, en Asia. Entonces esa es la distribución. Dentro de esta publicación que se realiza, se había detectado dentro de las Américas, en todos los países, caso de dengue o digo, caso del vector aegypti, solo que no había caso en Chile ni en Canadá. Actualmente ya hay caso en Chile, ya hay caso en Canadá. Este es una distribución geográfica del vector, la era egipcia. Vean que en 1930 hubo un aumento, ¿no?, o una distribución de mosquitos. Se hizo por la OMS en 1970, se hizo una lucha sobre este mosquito, reduciendo un número significativo, y ya para 2004, la verdad es que perdimos hasta la de este mosquito, que ya está ampliamente distribuido por todo lo que es el continente americano y principalmente por el cono sur. Siguiente. Entonces, en América existe varios tipos de enfermedades que es transmitido por vectores. En este caso, toda enfermedad que es transmitido por un mosquito se llama virus.
Principalmente tenemos al dengue, pero también hay otro tipo de enfermedad así de virus o microorganismos que se transmiten por mosquitos, como el chikungunya, Zika, fiebre amarilla, malaria, enfermedades, y también por otros vectores, ¿no? Enfermedad de Chagas, la enfermedad entonces cosas que los por otro tipo de virus. Pero principalmente en nuestro medio, el mosquito transmite o dentro de nuestra región y de nuestro país, el mosquito va a transmitir principalmente dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla. Siguiente, por favor. Y en el caso del dengue, en las Américas, puede presentarse durante todo el año. Entonces, no es de extrañar que en algún periodo del año pueda haber un caso por año. Pero generalmente hay un periodo de alta y baja incidencia. Pero en resumen, se dice que el dengue es endémico porque es endémico de la región dentro de lo que es Bolivia, dentro de lo que es Sudamérica, dentro de lo que es las Américas. Es epidémico porque siempre van a presentar en forma de brote, como están pasando en los países de Latinoamérica, como lo hemos pasado en el pasado, visto de casos por, por dengue, principalmente serotipo 2, y es estacionario porque se da frecuentemente este aumento de brote después de la lluvia, es decir, entre diciembre, enero, febrero, marzo y abril hay un aumento de casos de dengue. Siguiente. Además del comportamiento estacionario, el dengue tiene un comportamiento cíclico, es decir, que cada 3 a cada 5 años va a haber un aumento de casos considerable. Es decir, ¿se acuerdan antes cuando en el 19 del 2020 hubo aumento de casos en pacientes que se morían? En conjunto, cuando llegaba la ventana del primer caso, ¿no? Con el COVID-19, había aumento considerable de que tanto que las personas antes del comienzo del 2020 morían más por dengue por COVID-19. Pero después, el año pasado, fue disminuyendo en 2020, 2021, 2022, y el año pasado, en 2023, hubo un repunte. Entonces, cada 3 a 5 años se prevé que hay un aumento de casos. Esto por diferentes factores, eso lo vamos a hablar más adelante. Siguiente. Entonces, vean esos gráficos, la reintroducción del dengue en las Américas, en eso de los 80, se ha visto un aumento exponencial de los casos. O sea, desde los 80 hubo un aumento de casos y se está evaluando varios factores, condiciones de vida, condiciones socioeconómicas, habitantes de Sudamérica y también por el calentamiento global. ¿Sí? Y esta es la actualización dentro de la semana epidemiológica número 12 de este año. Se ve en la línea roja los casos en 2024, la azul el caso en 2023 y el promedio de los últimos 5 años en la línea paralela. Dentro de los indicadores seleccionados observan de lo que corresponde hasta el acumulado, la semana 12, que hay 22 de casos. Hay más de casi ya medio millón de casos sospechosos, 172.000 casos confirmados. Dentro de los indicadores se evalúan 237 casos de dengue grave, 88 muertos, una letalidad de 0.0. Siguiente. Y vean, dentro de los cuáles son de los 22 países que tenemos reporte, los principales países que están sufriendo sobre este aumento de casos, los brotes, esta epidemia en sus países, es Argentina, Brasil y Perú, ¿no? Pero Bolivia, tenemos 2.115 casos, principalmente en Chaval. Sí. Estos son los números totales de muerte y letalidad por dengue, según la semana epidemiológica. Vean que la letalidad está bajando, por consiguiente también es un aumento significativo de los casos. Siguiente. Y vean, dentro de lo que se observa, el acumulativo de la semana 1 a la semana 12, se prevé en color azul en esos países una disminución de casos. Pero en otras regiones ya se han visto un aumento de casos, no sé, Perú, Bolivia y Argentina. Entonces, probablemente por estos cambios climatológicos, Santa Cruz se caracteriza por su raza en un periodo también de aumento de temperatura, entonces no es de extrañar que hay otro diferencial del síndrome febril por estar en el caso de que sí.
Este gráfico es el número total de casos sospechosos de dengue en la semana 12 y en el promedio de los últimos 5 años. Ya hubo un aumento significativo de la reacción, cosa que no había en el año pasado, y es muy bajo en el promedio de los 5 años. Entonces, ya es significativo que llamó a alerta, se lanzó un llamando en alerta que está la provincia y acá sí, siguientes. Este es del cono sur, el mismo gráfico que los países andinos, siguiente. Y vean, este gráfico es importante porque también nos va a ayudar a entender lo que es una de las características de la mesopatología de la forma del dengue. Vean el serotipo circulante. Hablamos que hay 4 serotipos, dengue tipo 1, 2, 3. Y vean, los países más afectados. Argentina tenemos 3 serotipos que están circulando en la región, dengue 1, 2 y 3. En Brasil están los 4 circulando, dengue 1, 2, 3, 4. En Bolivia están circulando solo 2, dengue 1, dengue 2. Y en Perú también está circulando dengue 1, 2 y 3. Pero en la mayoría de las regiones hay un aumento significativo de virus circulante, principalmente del 3, ¿no? Y del 4. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Siguiente. Ya, siguiente, por favor, es de los tipos de serotipos. Vamos a ver cuál es dentro de las características del dengue. Esta es una enfermedad febril, una enfermedad febril aguda que va, se lo también náusea, vómito, dolor de cabeza, dolor retroorbital, mialgia central, petequia y de repente, ¿no? Sí. Y dentro de hace ya 4 décadas nació un estudio, el estudio DENCO, que era para evaluar el control del dengue. Se realizó en 7 países de 2 continentes. El estudio incluyó casi más de 2.000 pacientes y dentro de los siguientes resultados se obtuvo 271 pacientes con dengue severo. ¿Y qué demostró este estudio? Demostró que la mayoría de los pacientes tenían extravasación de plasma, que era la causa más frecuente de la gravedad debido al dengue. Vean que 213 tenían extravasación de plasma, siguiente. Y la segunda causa es el sangrado, de lo cual el digestivo y el respiratorio fueron los más frecuentes asociados con mal. Siguiente, vean el sangrado digestivo. Y la tercera causa fue la afectación de los órganos. Gracias a este estudio se modificó la clasificación de que hemorrágico, no hemorrágico, pero gracias a este estudio se clasificó el dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. A la vez se reclasificó la forma o flujograma de tratamiento, entonces se clasificó al determinado paciente como del grupo A, otro paciente como el grupo B1, B2 y otro paciente lo más grave en grupo C. Eso lo vamos a ver más adelante, pero gracias a este estudio nos dio cuál es la principal característica de la reposición de. Por lo cual, el principal tratamiento va a ser reposición de líquido, principalmente de cristal. Luego también hay un número importante que tiene sangrado o afectación de los órganos, que también se realiza medida no mejoran los parámetros, se desangra, se transfusión del mismo. O sea, es un nuevo órgano medida coadyuvante para que pueda si se arregla no hay medidas suplementarias para mejorar el estado del paciente. Siguiente. Y dentro de la fisiopatología se vean que hay un periodo febril de 1 a 3 días, luego pasamos a un periodo o fase crítica que viene del tercer día al quinto, sexto día, y luego el sexto día viene una fase de recuperación. Esa siguiente. Y vean, dentro de eso, de la característica, vean que desde el comienzo hay un aumento del día cero, del inicio del síntoma, comienza una viremia aumentada que va bajando paulatinamente. Pero dentro del día cero también hay una puerta de anfitrión que es tipo inflamatorio que se va aumentando. Junto con eso, con fugas capilares y todo.
líquido intersticial. Y entre el cuarto y sexto día es el periodo crítico del paciente. Siguiente. Este gráfico se observa, vean, el estado febril, el crítico y convalece. Dentro de la línea de los leucocitos se ve un aumento de leucocitos en el estado febril, pero va descendiendo. Y vean, en el periodo crítico observamos varias pautas que nos va a dar y evaluar las enfermedades del paciente. Primero que vamos a tener un paciente que va a tener una leucopenia, va a tener una plaquetopenia en el periodo crítico, va a tener una fuga de plasma y asociado con un aumento en la. Luego, cuando pasa un periodo de convalescencia, la tendencia es que mejoren todos los parámetros, tanto las plaquetas, los síntomas hematocritos y también la absorción de lo que son los EDEM y los líquidos intersticiales, ¿no? Siguiente. ¿Y cómo se produce la infección? Entonces, en resumen, el virus del dengue está activo por al de Egipto. Siguiente. La partícula viral entra en la dermis, pasa a la célula de la abeja, la identifica rápidamente, siguiente. Y ahí la célula de la abeja transporta las partículas virales a ganglio linfático, a otro órgano, con lo cual se extiende a otro sistema, a otro tipo de órgano y la enfermedad se hace sistémica. Y dentro de su característica fisiopatológica vamos a observar el gráfico siguiente, por favor. El monocito activado, digamos, uno de los principales células que va a ser está dentro de la patogenia. El dengue va a ser el monocito. Lo cierto va a ser activado, carga viral, se observa en el gráfico. Y luego de esto, este monocito va a liberar factores de necrosis tumoral, citocina inflamatoria. ¿Qué va a provocar? Va a provocar muchas alteraciones a nivel de las células sanguíneas y principalmente en las células endoteliales. ¿Y qué va a producir la célula endotelial? Siguiente, por favor. Va a producir apoptosis, va a destruir las células endoteliales y al tener una intrusión y nivel endotelial, ¿qué va a pasar? Va a haber una extravasación de líquido, paciente especialmente dentro de la característica patológica que se acuerdan que su principal característica de los pacientes era la extravasación de líquido, ¿no? Y también, por consiguiente, también puede aparecer hemorragia leve, petencia, hemorragia grave, claro, por dengue, ¿no? Siguiente. También va a haber un aumento o transmisión de los leucocitos tipo macrófagos, esto unido con virus, o sea, ya virus, por lo cual también esto va a pasar a otro órgano, porque vamos a tener pacientes con afectaciones a otro órgano, principalmente corazón, hígado, riñón, bien. La plaqueta en el dengue. Entonces, una de las características en el dengue siempre vamos a ver una trombocitopenia. Entonces, va a haber una plaqueta baja, pero eso se debe a varios factores. Uno de ellos es la lisis plaquetaria, en la periferia por un fenómeno inmunomediado, pues, de endotelial, y también por anticuerpos contra la proteína no estructural del dengue, que el LF1 que va a producir una reacción cruzada que va a inhibir las lisis plaquetarias, también disminuir las plaquetas. Siguiente. ¿Y cuáles son las formas graves? Entonces, ¿qué va a causar las formas graves? Va a causar choque, estrés respiratorio, grandes hemorragias, afectación de órganos, corazón, cerebro, hígado. ¿Y cuál es la explicación? A ver, siguiente, por favor. Entonces, dentro de la forma grave tenemos varios factores asociados. Vean, tenemos dentro de la característica de los pacientes que van a presentar una forma grave, vamos a tener los factores de los pedélicos, entonces va a ser la más importante, los niños menores de 5 años, personas de 70 años pueden presentar la forma grave. El sexo femenino también un factor asociado, embarazo, paciente inmunocomprometido, la diabetes mellitus también es un factor de riesgo para dengue grave, la obesidad, la desnutrición y el asma también es un factor de gravedad de dengue grave. Eso en cuestión de los factores de los. Y el factor genético, vean que los ancestros no africanos, o sea, las personas que son no africanas, tienen un aumento de los factores de riesgo. Esto también es algo característico porque en África no se ve mucho de que grave, no sé. Y es algo genético, ¿no?
de las personas que tienen África. Y también hay personas que tienen algún polimorfismo genético que, no, que lo hace susceptible a presentar enfermedad dengue, por eso que dentro de vieron la letalidad de 0,78 que presenta por más, que tiene una característica genética también. Y otro es también factores virales, la infección por dengue, un tipo de dengue específico, un genotipo viral específico, puede ser asociado a dengue grave, principalmente el dengue tipo 2, que está asociado a dengue grave. La magnitud de la alergia es cuando ya está circulando, no vamos a que te piquen uno o dos casos, que te piquen cada vez 30 dengue, va a haber un aumento de la viremia, entonces, y ese paciente está asociado para presentar formas de dengue. Y lo más importante es que vean el acto inmunológico. Entonces, algo característico en los que es dengue grave es la infección previa. Sí, tengo leído. Asociado a eso es cuánto tiempo pasaron después de la infección por los serotipos, y algo menor sería la exposición a otros clavivirus, ¿no? Que también podría estar asociado a un aumento del dengue grave. Siguiente, por favor. Y vean, dentro del inmunológico, ¿cuál es la patogenia que significa la exposición a un nuevo serotipo? Y lo que pasa es que se llama antibody de como nosotros ya tuvimos, es un ejemplo, ¿no? Estuvimos expuestos a un serotipo, luego al año siguiente nos ponemos a un nuevo serotipo que está circulando. Entonces, nuestras células generalmente van a generar un anticuerpo, y estos anticuerpos generalmente son heterótrofos, por lo cual van a funcionar muy bien para el nuevo serotipo. Como funciona mal estos tipos de anticuerpos, lo que no va a ayudar a eliminar, al contrario, va a ayudar a presentar un virus a los monocitos, y dentro de los monocitos el virus se va a replicar y multiplicar, por lo cual va a haber un aumento exagerado de la viremia por el dengue, ¿no? Entonces, una de las hipótesis sobre el dengue grave por la exposición por un nuevo serotipo. Siguiente. Y otro punto es cuando tenemos la exposición, también va a haber un aumento si la célula va a querer formar anticuerpos, pero al formar malos anticuerpos va a generar un aumento de citoquina, factores de necrosis tumoral, por lo cual va a llegar a la tempestad de citoquina. Va a provocar un aumento exagerado inflamatorio a nivel sistémico, por lo cual va a presentar la forma grave del dengue. Siguiente. Entonces vean que dentro de la patología del dengue vamos a tener un desequilibrio proinflamatorio y un antiinflamatorio. Más una etiología infecciosa, entonces es sepsis. Entonces, lo que en la forma grave del dengue vamos a ver una sepsis. ¿Cómo se maneja la sepsis? Un líquido, ¿no? Lo bueno, los eso disminuyeron un poco los alimentos, pero dentro de la característica de que grave es líquido, un chocolate. Siguiente. Manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Entonces, los síntomas más conocidos y frecuentes en la enfermedad van a ser fiebre, enrojecimiento de la cara, edema, dolor corporal generalizado, mialgias, cáncer, dolor de cabeza y dolor retromuscular. Bien. También pueden haber otras manifestaciones como CPT, epistasia, sangrado, bien. También hay síntomas digestivos, no se olviden, también como anorexia, náusea, vómito, hepatomegalia. Siguiente. Y otras manifestaciones de la manifestación de la enfermedad, tener innumerables tipos de manifestación, sintomatología de visión. Siguiente. Entonces no se olviden, la fase es una fase febril de 1 a 7 días, una fase crítica de 2 a 6 días y una fase de recuperación. La fase febril se caracteriza por la fiebre, dolor de cuerpo, exantema y síntomas digestivos. La fase crítica viene lo que es muy importante para saber el periodo de efervescencia, es decir, cuando dejan de hacer fiebre, ahí tenemos que pensar que el paciente puede entrar en una fase grave. Entonces, el periodo de efervescencia, y a partir de hacer fiebre, tenemos que observar principalmente los signos de alarma. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la definición de cáncer? Según la OMS o la OPS,
Siguiente. Entonces, la definición de Casio es toda persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y que presenta una fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, con 2 o más de los siguientes síntomas: náusea, exantema, cefalea, mialgia, petequia. Además, puede presentar cualquier síntoma alarma, por lo cual se clasificaría como dengue. Siguiente. En niños es un poco complicado porque los síntomas son casi inespecíficos, pero se dice que todo niño que haya viajado 14 días en la zona de transmisión, un cuadro fibrinario, y por lo general de 2 a 7 días de evolución sin foco aparente de infección, tenemos que definirlo como probable en el caso de dengue. Y clasificación de la gravedad. Siguiente. Entonces, dentro de eso, la clasificación del dengue, actualmente hay algunos que todavía tienen dengue hemorrágico y esa es. Ahora se clasifica en dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. ¿Cuál es el dengue sin signo? Es un dengue sin signo de alarma, como hemos explicado en otra vez: fiebre, náusea, exantema, cefalea, mialgia, petequia, leucopenia. Ese paciente se caracteriza por ser un dengue sin signo de alarma. ¿Cuál sería un dengue con signo de alarma? Es un dengue con todos los signos que mencionamos, pero presenta signo de alarma, un signo de alarma. Un paciente con todos los mencionados más uno de estos signos se clasifica como signo de alarma. Anterior, por favor. Dolor abdominal intenso, vómito persistente, acúmulo de líquidos, sangrado de mucosa, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia, aumento progresivo de hematocrit. Se habla que el paciente tiene signo de alarma. Entonces, uno de esos, ya al paciente lo podemos clasificar como paciente con dengue con signo de alarma. ¿Y cuál sería el dengue grave? Sería todo paciente que va a tener la siguiente manifestación: shock con dificultad respiratoria debido a extravasación de lago de plasma, sangrado grave, de una evaluación del médico tratante, por ejemplo, mantemecio, migrena, mitrorragia, luminoso, sangrado del sistema nervioso central, o con compromiso grave de órganos, como ser daño hepático o miocardio, se clasifica como daño de. Siguiente. Estos son los números de casos de letalidad por dengue del 2000 al 2020, de un momento progresivo. Esto fue de 2000 a 2010. Siguiente. Esto de 2010 a 2020. Siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento? Nosotros lo vamos a hacer más rápido cuando la hora. Entonces, para el tratamiento se clasifica. Entonces, tiene que tener en mente todo esto, ¿no? Se clasifica el dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. Y para el tratamiento se divide en grupo A, grupo B1, grupo B2 y grupo C. Entonces, el tratamiento de un paciente con sospecha de dengue se realiza de acuerdo a la condición de gravedad y mediante estos 4 grupos. Siguiente, por favor. El grupo A son aquellos pacientes que pueden ser tratados en casa. Eso de manera autónoma. ¿Cuáles son? Siguiente, por favor. Entonces, son pacientes que pueden ser tratados en el hogar, todos los pacientes que reúnen todas estas condiciones: toleran volumen, presentan adecuada diuresis, no presentan signo de alarma y pueden tener un seguimiento dentro del primer nivel de atención. Siguiente. Tenemos que tomar en cuenta el seguimiento de este paciente ambulatorialmente. Se puede hacer dentro de cada 24 horas y siempre observar la progresión clínica, observar la efervescencia, siempre observar con el paciente si da un periodo de efervescencia, ver si tiene signos de alarma y reclasificar al paciente. Siguiente. Entonces, no se olviden que cuando baja la fiebre, el periodo de efervescencia, y ahí podemos observar si hay una señal de alarma o una señal de gravedad, ¿no? En todos estos pacientes se indica hidratación. Tomar una suerte de hidratación morada y tomar bastante agua. Siguiente. No es necesario realizar hemograma, pero si lo contamos se debería hacerlo, principalmente para ver lo que es la plaqueta, el hematocrit y la leucocito. Siguiente. Y vean, las recomendaciones de este paciente: guardar reposo, usar mosquiteros para evitar la transmisión a otra persona, control físico del vector en el lugar, eliminar mosquitos, dieta normal, más líquido abundante. Entonces, el paciente tiene que tomar abundante, más de 3 litros por día, hidratación oral intensa,
Para la fiebre, ¿qué vamos a dar? Paracetamol o diosada. Ya no se puede dar ningún medicamento, vean contraindicado todo lo que son medicamentos para dolor e inflamación tipo AINE, no se puede dar esteroides, no se puede dar antibióticos, el virus, se puede dar paracetamol y metamizol. Siguiente, por favor. Cuando dar a los pacientes, cuando hay ausencia de fiebre por 48 horas, sin administración de antipirético y sin señales de daño. Siguiente. Entonces, vamos a observar un apetito, estado hemodinámico normal, diuresis normal, y sin secundario, evidencia de sangrado, paciente dado por consulta, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Y el grupo B1, ¿cuál es el grupo? ¿Quién entraría dentro de este grupo? Es remisión a la unidad para observación y manejo de infección y afectación asociada. Entonces, veamos quién entra en este grupo. Siguiente, por favor. Entonces, todo paciente de este grupo se clasifica, pero estos del grupo 1 no tienen signo de alarma, pero tienen factores asociados de riesgo. ¿Se acuerdan los factores que hablamos dentro del huésped? ¿Cuáles eran? Eran embarazos, comorbilidades tipo diabetes, menores de 1 año, mayores de 65 años, pacientes con riesgos sociales, es decir, que no pueda venir a consulta externa todos los días. Entonces, esos pacientes se deberían observar y mandar a un centro a un centro de primero o segundo nivel que maneje casos de siguiente, por favor. Entonces, la recomendación para el manejo del paciente del grupo B1, pacientes con enfermedades, y observar si hay deshidratación y siempre vigilar y evaluar y llevar un registro. Estos pacientes generalmente se comienza con hidratación vía oral, si no se consigue se puede administrar por vía endovenosa. Siguiente, por favor. Siempre observar si hay embarazada o un paciente con insuficiencia renal o con alguna coagulopatía, también observar y hospitalizar esos tipos. Siguiente. Vean, la prioridad es que beba, que tome líquidos. Si no puede tomar, entonces podemos administrar cristaloides, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios, digamos, de alta? Ausencia de fiebre, mayor de 48 horas, mejoría del estado físico, que tengan un apetito, estado hemodinámico normal, diuresis aumentada, sin dificultad respiratoria, sin evidencia de sangrado, una comorbilidad compensada, es decir, diabetes, que su glicemia esté adecuada. Siguiente. La tendencia es observar recuento plaquetario, decía, en laboratorio algo que van a ver en el dengue, cuando la plaqueta baja y la tendencia luego de subir, el paciente ya está en recuperación. Siguiente. ¿Y cuál es el grupo B2? Entonces, dentro del grupo B2 vamos a ver que hay una remisión para estos tipos de pacientes se debe administrar ya infusiones o líquido intravenoso. Estos ya han tenido sangre o hospital secundario. ¿Y cuál tipo de pacientes son estos? Siguiente. Son todos pacientes anterior, todo paciente que tiene un signo de alarma. Entonces, siguiente. Entonces, todo paciente que presenta algún tipo de un signo de alarma, entonces lo catalogamos como un grupo B2. Y tienen que recordar cuáles son los signos de alarma, porque ustedes van a ver este tipo de pacientes: dolor abdominal, vómito persistente, acumulación de líquido, sangrado de la mucosa, letargia, irritabilidad, contención postural, hepatomegalia, crecimiento progresivo y hematocrit. Entonces son signos de alarma por los cuales el paciente necesita estar hospitalizado. Y administrar líquido intravenoso, ¿no? Intravenoso. Bien. Entonces, vean, ¿cuál es el plan de acción? Hidratación parenteral, manejo de líquido intravenoso, observar laboratorio clínico y siempre evaluar mejoría. Siguiente. Entonces, siempre, paciente con signo de alarma, siempre iniciar hidratación parenteral temprana, reponer líquido y valorar hora por hora si hay plan de mejora o no, ¿no? Y siempre anotar todo en el expediente clínico. Siguiente. Vean que la administración de solución cristaloide se puede hacer solución normal 0,9 y ATM programa único. ¿No? Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos? Administramos 10 ml kilogramos en 1 hora, tenemos que reevaluar, reevaluamos lo que es la hemodinámica, la diuresis, y vamos reduciendo poco a poco.
Entonces, si va mejorando, disminuimos líquido, si va empeorando, vamos a aumentar. Ya, esto está dentro de la guía de la OPS, todo lo que he incluido, eso lo haré. Pero es una evaluación contada, no me pasa. Siguiente, siguiente. Entonces, la mejoría está indicada cuando hay desaparición progresiva de los signos de alarma, cuando hay remisión progresiva de la sintomatología en general, signo vital estable, diuresis normal, buena tolerancia y respiración de los pequeños. Y también disminución del hematocrito por debajo del valor de base del paciente estable, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los exámenes recomendados, vean que es un hemograma para evaluar el hematocrito, plaquetas y también evaluar otro órgano afectado. Entonces, podemos utilizar laboratorios como hepatograma o laboratorios para evaluar función hepática o displasia sanguínea. Bien. ¿Cuáles son los criterios de alta en estos tipos de pacientes glucovelos? Cuando el paciente deja de hacer fiebre por más de 48 horas, inflación antipirética, o sea, paracetamol de un solo, cuando tenemos mejoría del estado clínico, cuando tenemos buen apetito, cuando tenemos un estado dinámico normal, no hay dificultad respiratoria, ya no tenemos violencia tan grave o no, ya no encontramos el primo de alarma y el modelo de alarma. Siguiente. Siguiente, el grupo C. Entonces, ¿cuáles son los del grupo C? Son aquellos que requieren tratamiento de emergencia. Entonces, estos pacientes necesitan estar en una unidad de terapia intensiva. ¿Y qué tipo de pacientes son? Siguiente. Son todos pacientes que entran en shock o dificultad respiratoria debido a que tienen mucha extravasación de líquido. Tenemos pacientes que tenemos con sangrados graves, dormidos graves de órganos como el corazón, hígado o riñón. Entonces, esos pacientes necesitan estar en unidades de terapia intensiva o centros especiales. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? Siempre tenemos que actuar inmediatamente, administrar retardores lo más antes posible, hacer una reanimación rápida. Se debe realizar una evaluación periódica o no se debe administrar esteroides. Hay evidencias que no funcionan, al contrario, es muy perjudicial para el paciente. Siempre anotar todo en el expediente clínico y observar bien el manejo del líquido intravenoso y evaluar siempre si el escenario no es favorable para el paciente para tomar otras medidas en estos pacientes graves. Bien. Ante un caso de grave con shock se debe actuar inmediato, entonces se debe implementar 2 vías en cada brazo, iniciar el ABC, oxigenoterapia y monitorizar los signos vitales cada 5 a 30 minutos. Y vea, la recomendación de usar cristaloide en manejo inicial siempre se debe hacer una hidratación rápida y es recomendado, ya que esto tiene evidencia científica, que una hidratación intravenosa lo más rápido posible disminuye lo que es la mortalidad. ¿Siguiente? Entonces, la reanimación debe realizar en un ambiente controlado, mejor si una unidad de cuidado intensivo o intermedio, y se debe evaluar periódicamente signos vitales, estado hemodinámico, diuresis, y siempre observar la hidratación intravenosa y el estado hemodinámico con la presión arterial media y la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre evaluar lo que es la sobrecarga de líquido. Ahora contamos con los medios hipográficos, entonces entramos pocos, entonces vamos cómo entra la precarga, no sé, señales de deshidratación o sobrehidratación, y entonces son medidas que se están implementando en pacientes graves. Siguiente. Se sugiere no utilizar corticoides, no es benéfico para el paciente, tampoco inmunoglobulina y también tampoco no hay antivirales específicos para el dengue, para el virus del dengue, ¿no? Siguiente. Y todo anotar en la historia clínica, todo, signos vitales, y vean cómo se hace el manejo del paciente mediante el líquido intravenoso cuando repone satisfactoriamente, ¿no? Entonces, siempre administramos cristaloide, 20 ml, vean el doble que le dan de 20 grupos, antes se da 10 ml kilogramos dentro de los 30 minutos, antes se da 20 ml kilogramos dentro de los primeros 15 a 30 minutos. Ahí tenemos que reevaluar a las 1 o 2 horas y disminuir a 10 ml. Entonces evaluamos después de 4 a 6 horas, disminuimos a 5 a 7 ml
Después nuevamente reevaluamos y vamos disminuyendo paulatinamente hasta ver que el paciente esté estable, ¿no? Esto es cuando el paciente responde satisfactoriamente a los líquidos intravenosos. Siguiente, y si no responde, vean, entonces administramos 20 ml, reevaluamos y no está respondiendo bien, mantiene los signos de shock, entonces vamos a mantener los 20 ml por 30 minutos más. Luego, si no responde, mantenemos otra vez los 20 ml y si persisten los signos de shock, tenemos que evaluarlo y trabajar con un shock prolongado a los 70 y tenemos que entrar con droga vasoactiva y con otras medidas. Siguiente, por favor. En sangrado grave, entonces vean que dentro del paciente con hemorragia grave tenemos que entrar con concentrado de glóbulos rojos. En pacientes con alteraciones o alteración de la coagulación, tenemos que pedir la protrombina, siempre protrombina o la tromboclatina activada y el fibrinógeno, ¿no? Si tenemos un fibrinógeno alterado, tenemos que indicar que es precipitado y si tenemos alteraciones de tanto de TPI y TPTA, podemos administrar plasma fresco congelado. Bien. Y siempre observar el estado hemodinámico del paciente, administrar oxígeno, evaluar si suspendemos o aumentamos el líquido intravenoso y mantener siempre clase PRI, ¿no? Y ver la diferencia en los pacientes. Así, transfusiones de plaquetas es muy controverso. Generalmente, cuando un paciente, si no tiene señales de alarma o sangrado, paciente con plaquetopenia no se debería transfundir, ¿ya? No hay beneficio en transfundir plaquetas si no si no tiene señales de, de, de sangrado o de gravedad, entonces ese paciente no se debería transfundir plaquetas, solo observar. Siguiente. ¿Y qué debemos hacer cuando tenemos un paciente que tiene menos de 10.000 plaquetas? Entonces debemos hablar con un paciente, guardar reposo absoluto, que no se pueda resucitar, evitar inyecciones intramusculares y habrá que realizar controles periódicos para ver si mejora o empeora esta trombocitopenia. Y no es necesario ni entrar ni corticoide, ni inmunoglobulina, ni plasma fresco, porque tampoco hay beneficio en estos tipos de medicina. Siguiente. Otras complicaciones, puede haber complicaciones dentro de la diabetes mellitus como hiperglicemia o hipoglicemia, alteración electrolítica o desequilibrio ácido-base, o también puede estar asociada dentro del 5 al 10% de pacientes con dengue grave con infecciones asociadas a la atención sanitaria. Bien. Y vean, dentro de las terapias adyuvantes en el dengue grave, vean que la principal terapia es líquido. Paciente grave que no pongan los líquidos, tenemos que pensar mucho en los fármacos supresores. No hay ningún estudio hasta el momento de que no hable sobre ser un beneficio en lo que es vasopresor. Reciente, con estos brotes se están realizando en Argentina y en Brasil estudios para ver en pacientes graves qué tipo de vasopresor es más benéfico. Si vasopresina, si vasopresina, si adrenalina, pero dentro de los estudios de actuales o anteriores no hay ninguno que verifique cuál sería el vasopresor, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es la evolución de un paciente con signo de alarma? Entonces, el paciente va a llegar en la fase febril del dengue, va a tener los signos de alarma. ¿Y qué vamos a hacer? Siguiente, iniciar líquido intravenoso urgente, ¿no? Entonces, paciente con signo de alarma, administramos líquido. Siguiente, por favor. Si vemos si la presión sistólica está normal, la oxigenoterapia normal, el paciente está consciente y lúcido, tenemos que vigilarlo, ¿no? Pero si el paciente mantiene la taquicardia, hipotensión, taquimia, retraso, llenado capilar, entonces pensamos en que el paciente va a evolucionar a un shock con hipotensión, ¿no? Y va a llegar a una sepsis, ¿no? Siguiente. Y vean que puede evolucionar a un paciente ya con un dengue grave que necesita unidad de cuidado intensivo, que va a necesitar droga vasoactiva y que se va a llegar a un ventilador mecánico, ¿no? Ese paciente va a llegar a un shock con hipotensión, eso en cuestiones de horas a minutos. Siguiente, y en minutos puede evolucionar a un paro cardiorrespiratorio con fuga masiva, coagulación ultraocular seminal, sangrado grave, hipoglicemia o hiperglicemia en esos casos. Esto es una historia natural de la enfermedad de dengue grave, ¿no? Que puede llegar a un paciente compensado o a un paciente inmóvil. ¿Sí?
Y vean, para terminar, vamos a hablar de la vacuna. Tenemos dos vacunas importantes en el mercado. Tenemos la de Infancia, que la verdad que fue aprobada por la FDA. Se vio mucho efecto adverso, o sea, se administraba, se debe administrar al paciente ya previamente expuesto al dengue, por lo cual hay mucha controversia. Entonces, la verdad que no se está utilizando mucho y la somos parte. Y hay la Takeda, una empresa japonesa, farmacéutica japonesa, que tiene muy buenos resultados. Hay resultados preliminares en Brasil, con un número bajo, pero sí con buenos resultados que se evidenciaron que esta vacuna que que tienen los cuatro serotipos, tiene buenas respuestas en un grupo de riesgo, principalmente en niños, ¿no? Inclusive en países como Brasil ya fue liberado dentro de lo que es el plano SUS, se está administrando en niños mayores de 10 a 19 años, pero ya hubo una nota informativa en la cual se amplió para niños mayores de 4 años hasta personas hasta los 49 y 50 años. Entonces está administrando esto. Ojalá que llegue a nuestro medio porque es una medida importante en vacunar para principalmente a las personas con factores de riesgo. Entonces, ¿a quién uno administraría este tipo de vacuna? Que va a ser difícil de conseguir. Entonces, yo administraría a personas con factores de riesgo. Quiere decir niños menores de 5 años, personas mayores de 5 años, embarazadas, están contraindicadas para el embarazo. Entonces, hay que vacunarse en serio, ¿sabes? En personas con algún tipo de enfermedad, principalmente diabetes, asma, estaría indicado otro tipo de vacunas. Eso sería todo. Siguiente, entonces, una de las principales medidas que queremos hacer es la siguiente, eliminar el riesgo. Entonces, lo que deberíamos hacer, las autoridades, tanto locales, nacionales, gubernamentales, es hacer un programa de eliminación del vector, que la verdad es que nuestros viven en la casa, viven con nuestros vecinos, viven en las ciudades, dentro de las características que tenemos en Santa Cruz, probablemente el dengue va a ser así de toda la vida. Bueno, gracias. Pregunta. Pasa que nos estamos pasando un poquito de tiempo, voy a disculpar. Vamos a curar un minuto. Vamos a seguir con la exposición, nos faltan dos expositores más. Vamos a presentar al doctor José Luis Foronda Solís, médico especialista en cirugía general y laparoscópica. Un grado, tiene una actualización en intervencionismo percutáneo y cirugía mínimamente invasiva en la Pontífica Universidad Católica de Argentina de Buenos Aires. Él en su formación es el cirujano general en los hospitales Germán Busch y San Juan de Dios de Santa Cruz. Sus especialistas en cirugía percutánea mínimamente invasiva en la Fundación de Buenos Aires, Argentina. Perfusionismo en cirugía percutánea por imágenes en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Messier. En la experiencia laboral, miembro activo de la Sociedad Boliviana de Cirugía, de la Asociación Americana Hepatobilio-Pancreática, de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo y de la Sociedad Americana de Gastroenterología y Endoscopía. Cirujano percutáneo en el Hospital Obrero número 3 y cirujano de emergencia en el Hospital San Juan de Dios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, más que todo vamos a hablar de un tema realmente que es muy importante, que se ve muy a menudo en nuestros medios, que es muy frecuente y que causa mucha controversia. Más que todo es el tema de la pancreatitis. ¿Por qué nos causa mucha controversia? Porque en la pancreatitis hay muchos tipos de manejo, pero tenemos que saber cuál es el manejo. Cuando pasa a tener una pancreatitis grave, ¿qué es lo que podemos hacer? Siguiente, por favor. Primero, vamos a recordar un poquito el concepto de la pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis? La pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, lo cual puede ser reversible y puede comprometer estructuras vecinas y además puede desencadenar repercusión sistemática sobre órganos. Siguiente. Hoy en día hay gran ganancia. Este es un tema que hoy en día es de mucha discusión.
Es un cambio en el paradigma. ¿Por qué? Han habido cambios tanto en la clasificación, han habido cambios en el uso de antibióticos, hoy día no se ve antibiótico, han habido cambios por el manejo. Hoy en día la macrotitis tenemos que manejarla de lo menos agresivo a lo más agresivo. Y por eso tenemos que ver la importancia de los procedimientos mínimamente invasivos. Han habido cambios en la alimentación. El paciente, mientras que quiera comer, a pesar que trata su pancreatitis, con su proceso agudo o grave de pancreatitis, si desea comer, coma. Los factores pronósticos, ranchos, apaches, todos los factores que vamos a estudiar, que están estudiando ustedes en la universidad, todo eso, lastimosamente no se usan, están en desuso. ¿Por qué? Porque más que todo ahora nos basamos en la clínica del paciente y en la evolución inmunológica que tiene. Además, la tomografía es un fiel y coingrata para nosotros, fiel compañero, que se tiene que hacer periódicamente, pero la primera tomografía debe hacerse a los 5 días de haberse iniciado el cuadro. Y más importante, tenemos que saber cuál es el manejo de la necrosis pancreática. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el mejor método diagnóstico para ver, para diagnosticar una necrosis pancreática? Es la resonancia. Lastimosamente, no todos los hospitales cuentan con resonador y en nuestro medio es muy caro. Entonces, nosotros como cirujanos, un método fácil, accesible y que nos da mucho ayuda diagnóstica es la tomografía. Nosotros sabemos interpretarlo, vemos ese mismo rato las imágenes e incluso podemos definir una conducta en ese momento. Siguiente. La clasificación, tal cual hoy en día la clasificación ha cambiado bastante. ¿A qué me refiero? De acuerdo a la Asociación Americana de Hepatobilopancreática y la clasificación de Atlanta de 2012-2013, siguiente por favor, vemos que podemos ahora dividir, clasificar la pancreatitis en pancreatitis aguda estigmatizada o edema pancreático y la necrosis pancreática. También tenemos que saber clasificar grados de severidad del mismo. Siguiente. Lo cual lo clasificamos en agudo, moderado, severo y crítico. Siguiente, por favor. Como le dije, hoy en día manejamos la clasificación de Atlanta, lo cual dividimos en pancreatitis edematizada y la necrosis pancreática. Lo dividimos en dos cuadros, en un estadio temprano y tardío, y tempranos que están dentro de las primeras 4 semanas, y tardío que son posterior a las 4 semanas. Siguiente, como vemos aquí en el primer cuadro, en el edema pancreático vimos que en las primeras 4 semanas hay formación de pancreática, peripancreática, como vemos aquí en la imagen. No vemos una imagen bien consolidada con una pared bien definida. Estas conexiones por lo general son estériles y se resuelven espontáneamente. ¿Qué pasa si no se resuelven espontáneamente? Siguiente. Forman lo que nosotros conocemos el pseudoquiste pancreático, el famoso pseudoquiste pancreático, como vemos la imagen que está puesta, y hay una colección pancreática, pancreática, lo cual presenta una pared bien definida, encapsulada. Ahora, nos vamos a las necrosis pancreáticas. ¿Qué podemos ver en las necrosis pancreáticas? Dentro de las primeras 4 semanas siguientes, son colecciones necróticas peripancreáticas, lo cual no tiene pared bien, como ven acá en la esquina. Son colecciones irregulares y por lo general estas colecciones suelen infectarse y no resuelven espontáneamente. Siguiente. Si no resuelven espontáneamente, pensar que estamos ya con un mal llamado pañuelo antibiótico, estas evolucionan a una necrosis amurallada, una wall of necrosis. Siguiente. Como podemos ver en la imagen, podemos que ya la necrosis pancreática está encapsulada, está amurallada, tiene una piel engrosada, y tenemos presencia en su interior de tejido pancreático conjunto con aire en su interior. Siguiente. Yo, como le dije anteriormente, todos los criterios que se han dado hasta ahora, los factores pronósticos, todos lastimosamente están en desuso, ya no se usa la técnica. ¿Qué es lo que nos basamos? ¿En qué lo vemos? Vemos principalmente la clínica. La clínica del paciente, para todo paciente en general,
es importante. En la pancreatitis, más aún. Bueno, pero para el uso de terapia nos basamos por los factores, por los pronósticos bizarros. Siguiente. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con un paciente con una pancreatitis aguda grave o una pancreatitis grave? Bueno, por lo general, su paciente tiene aumento de la presión intraabdominal. Esto es lo que generalmente se espera en muchos médicos, se esperan mucho la presión intraabdominal aumentada. ¿Qué hacemos? Por lo general, esta presión intraabdominal lo asocian con el paciente está distendido y todo. Pero por lo general, la pancreatitis no crea una asitis, líquido pancreático, dado por la enfermedad. Anteriormente no se drenaba, ahorita hay cierto rechazo que se inicio drenar, no drenar, pero la asitis pancreática debe drenarse. ¿Por qué? Drenamos la asitis pancreática, disminuye el líquido de cavidad abdominal y disminuye la presión intraabdominal. Siguiente. Como vemos en este estudio aquí del 2022 de la revista de Pancreatología, podemos ver el siguiente. Pacientes con ascitis que permanecieron con ascitis, que se mantuvo la ascitis, tuvieron una mortalidad del 34%. Que no tuvieron ascitis o que fue drenado en ascitis, una mortalidad del 8%, es una gran diferencia. Por eso es importante drenar la ascitis, aunque no tenga que tener. Siguiente. Ahora, la pancreatitis grave como tal, ¿cuándo se infecta? Se infecta por lo generalmente en la segunda semana. La segunda semana de la pancreatitis molar es el proceso clave, es el proceso donde nos vamos a hacer toda la manifestación. Es donde el momento en el que tenemos que estar bien atentos, alerta, atento a todos los signos de alarma que pueda presentar. Siguiente. Ahora, ¿cómo le puedo decir? Otro caso de inclusión. ¿Qué hacemos? Tenemos un paciente con una pancreatitis aguda grave. Está cursando su 9º día de la pancreatitis. Empieza con una necrosis pancreática y empieza con síntomas del CIRS, de inflamación sistémica. ¿Qué hacemos? No, aquí hay también mucha controversia porque perfecto, lo dice. Paciente 9 días de evolución, que está así, que dicen realmente que madura el páncreas, que veremos a la tercera o cuarta semana, no, como yo le dije y recalco, la clínica es importante. Ya tenemos signos de ciencia, tenemos falla, tenemos fiebre, ¿qué hacemos? A pesar de que está en su inicio, en su primera semana y media de evolución del páncreas, siguiente, drenamos. Tenemos que drenar y tenemos que sacar esa condición. Como vemos, tenemos una necrosis, tenemos con un absceso pancreático, en una necrosis abscedada. Entonces, tienen que sacar ese contenido para mejorar clínica y paciente, a pesar de que no esté en su tiempo de evolución en que refiere que tiene que tener para ser o drenado o operado. Siguiente. Ahora, esta es la clave. Si hay que drenar, tenemos que drenar en ortonomografía. Perfecto. Me va a decir un paciente, está en terapia, está intubado, con vaso activo, no lo puedo mover. Tengo un ecógrafo. ¿Lo puedo hacer? Se puede hacer, pero no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque para poder drenar el páncreas, la primera ventaja que nosotros tenemos que hacer es hacer un transgástrico, es decir, a través del estómago. Yo perforo el estómago para llegar al páncreas, a la célula pancreática. Ahora, para poder perforarlo y con seguridad, yo insuflo el estómago, lo lleno de aire para poder hacerlo. Ahora, si uno lo insufla el estómago y le hace una ecografía, lastimosamente las ondas del corazón no viajan por el aire y no vemos ninguna imagen. Es por eso que para poder hacer el drenaje tiene que hacer a través de un tomógrafo. Y sí, lo podemos hacer si el paciente no importa que esté entubado con vasoquín, con todo, se puede hacer. No es una contraindicación. Siguiente. Ahora, como le dije, tenemos que ver la clínica del paciente. Por lo general, el páncreas hay que aguantar, hay que esperar hasta que presente
manifestaciones clínicas, páncreas, dando algún tipo de fiebre, dolor, malestar, o bueno, cualquier tipo de situación de lucha clínica, el pancreatitis infectada y que el descansar hay que aguantar. Y después, final. Entonces, como les estaba comentando, el primer drenaje que nosotros hacemos para el manejo de las presiones pancreáticas, la necrosis pancreática, es a través del estómago, es decir, perforando el estómago para llegar al páncreas. Se hace un corte de medio centímetro y se perfora. Y en un segundo drenaje se debe colocar lateral o izquierdo, por lo general, o derecho. Esto para formar un circuito de lavado y poder remover con mucha facilidad todo el tejido necrótico y hacer limpieza en la cabeza. Ahora, si hay que drenar, tenemos que ser vigorosos, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser agresivos con esos drenajes. Y bueno, si claro, cuando tuvimos la pancreatitis, el baño sí. Siguiente. Como le dije, tenemos que drenar, hay que rellenar, hay que drenar. Mientras aparezcan más colecciones del páncreas, hay que drenar. Tenemos que ser lo menos agresivos con el páncreas. ¿Cuál es la clave del manejo de los catéteres? Tenemos que hacer un buen seguimiento de los pacientes, pero la clave principal es lavado. Un lavado intenso, profundo, donde ese lavado nos va a sacar todo ese tejido necrótico, todo ese tejido infectado y nos va a lavar la cavidad de la célula pancreática. Siguiente. Ahora, aquí tenemos el Stepan Approach, un estudio dado de Holanda. Siguiente. ¿Dónde? ¿A qué nos refiere el Step Up Approach? Ahí vamos a una comparación. Bueno, en la anterior diapositiva mostramos una anterior comparación sobre pacientes que han sido sometidos a una necrosectomía, necrosectomía de entrada y versus el manejo mínimamente invasivo al manejo agresivo. ¿Por qué? El Step Up Approach nos va a decir que nos indica que reduce la tasa de complicaciones del proceso pancreático, reduce la mortalidad de un 69 a un 40% y hasta pospone o evita hacer una cirugía de necrosectomía. Bueno, como le dije, la primera vía para hacer una colección pancreática o necrosis pancreática es el manejo percutáneo. Si una vez que acabamos todas las instancias, todos nuestros recursos en hacer el manejo percutáneo y el paciente recupera, siguiente, tenemos que hacer una necrosectomía mínimamente invasiva. ¿A qué me refiero a hacer una necrosectomía mínimamente invasiva? Tenemos que entrar, pero operar no ser tan agresivo. Siguiente, podemos hacerlo de forma, una necrosectomía endoscópica. Siguiente, hacer un debridamiento lumbar que se está por los drenajes, o hacer un drenaje laparoscópico anterior. Ahora, si el drenaje percutáneo y la necrosectomía mínimamente invasiva no han dado el resultado deseado del paciente. El paciente no mejora como tal. Siguiente, tenemos que pensar en hacer ya recién la necrosectomía abierta. Vean, aquí es donde yo les digo, tenemos que ir de lo menos agresivo a lo más agresivo. Es por eso que que por lo general todos los pacientes salen, no pasan de la primera fase a la ejecución y resuelven los casos. Siguiente. Siguiente. Como le dije, no tenemos que ser de lo más agresivo de lo menos agresivo a lo más agresivo. Pacientes que tienen que están usando una pancreatitis grave para evitar la mortalidad y el fallo de órganos. Siguiente. Bueno, como les decía, si tenemos que drenar, tenemos que hacerlo. El primer drenaje tiene que ser trangástrico. Aquí vemos algunas imágenes de unos pseudoquites pancreáticos, lo cual vemos cómo el catéter atraviesa, perfora el estómago, llegando hasta las conexiones. Siguiente. Como le dije, el segundo catéter sí o sí tiene que ser lateral izquierdo, para remover todo el tejido, ayudar a remover todo el tejido y así hacer un circuito de lavado y limpiar los tejidos. Como aquí vemos tejido pancreático descruzado, lo cual con los drenajes han tenido muy buenos resultados. Siguiente. Están unos videos, pero no se pueden ver. Siguiente. Ahora, ¿a qué les dije?
no es lo mismo que tenemos que ser vigorosos, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser agresivos. ¿Por qué? En una necrosis pancreática, en una colosina pancreática, vamos a ver que hay tejido inflamatorio, tejido necrótico y líquido alrededor del páncreas. Y tenemos peripancreático y se nos va a otras estructuras. Entonces tenemos que colocar, mientras más drenaje colocamos, mucho mejor. Aquí tenemos un paciente que hicimos en Argentina, que le hemos colocado 6 drenajes. Algo similar hacemos aquí en el Hospital Obrero, el máximo que hemos colocado han sido 5 drenajes un paciente, lo cual hemos tenido una buena evolución. Siguiente. Ahora, ¿por qué tenemos que ser vigorosos? Porque tenemos que buscar el mejor acceso, ya no buscar el acceso para llegar a la colección o al tejido necrótico. ¿A qué me refiero a eso? Aquí vemos, incluso en este paciente, hemos usado un acceso transhepático, es decir, hemos atravesado el hígado para llegar a esta colección, teniendo buenos resultados, y además el catéter nos sirve como hemostasia, evitando sangrado en el mismo. Siguiente. Siguiente. Es lo que yo les decía, ¿por qué tenemos este estudio? ¿Por qué tenemos que ser proactivos? Por lo general aquí nos muestra un comparativo de el uso sencillo de los drenajes versus el uso múltiple de drenaje. A su izquierda podemos ver que vemos que en pacientes que se usaron más de 2 drenajes, 4 drenajes, con flechaje palmar de 16, 20 French, por ejemplo 14 French, ha tenido un menor índice de mortalidad o de falla orgánica de ese 4 versus el 22%. De gran diferencia. Siguiente. Ahora, como les decía, esto es lo que nos causa, lo que causa mucho conflicto, porque antes, ¿qué se hacía? Hoy en día tenemos un cambio de información. Antes la necrosis pancreática que veía, todo el mundo se desesperaba y decía, está en necrosis, hay que operar. Eso que hacía antes. Se opera, se hace la necrosectomía y después por necesidad, ya claro, el paciente ya está todo abierto, estaba ahí con su chevrón, y ya ven, y ahí recién van a ver si van a hacer drenar y ver y aguantar. Siguiente. Hoy en día, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Primero drenamos y esperamos la evolución del paciente. Y ahí recién si vemos si el paciente, a pesar de todas las conductas y todos los recursos que estamos usando, no va mejorando, ahí recién pensamos en hacer una necrosectomía. Pero la necrosectomía quirúrgica no se hace de entrada. Siguiente. Siguiente. Aquí podemos ver un cuadro. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un cuadro donde ya el paciente ya está cruzando su cuarta semana frontal, está con una necrosis pancreática y ven que ya está la necrosis se infectó. Ahí recién, a pesar que está cruzando su necrosis, ahí ya recién vemos signos de infección de la necrosis. ¿Qué hacemos? Bueno, lo identificamos en la tomografía y ya ahí procedemos a realizar un drenaje, a colocar el drenaje acá. Posterior a ello, a la semana, a los 7 10 días, se hace tomografía de control. Lastimosamente aparece una nueva condición que hacemos, tenemos que hacer, tenemos que exagerar, colocamos un segundo drenaje. Vamos viendo bien, evolución de la tercera semana, aparentemente el paciente va yendo bien, nuevamente vuelve a caer fiebre, momento del leuco, todo, se le hace a la cuarta semana otra tomografía, vemos que las conexiones volvieron a aumentar, a pesar que ya tiene 2 drenajes, se le coloca un tercer drenaje, un cuarto drenaje, y vemos la evolución. A pesar que no ha tenido, a pesar de 4 o 5 semanas, una evolución favorable o deseada, es ahí cuando nosotros tenemos que pensar, vamos al siguiente paso que tiene que ser la necrosectomía. Siguiente. Si vamos a hacer la necrosectomía, tenemos que hacerla bien. Tenemos que sacar todo el tejido necrótico y no hay que tampoco
celar el quirófano. Tenemos que entrar cuantas veces sea necesario el quirófano para limpiar toda esa cavidad y así evitar una sepsis crónica. Siguiente. Bueno, para terminar, aquí un pequeño resumen. Podemos ver que aquí en la primera semana, en la semana de admisión, donde recibimos al paciente, primero lo diagnosticamos, cómo hacemos los diagnósticos del mismo, lo hacemos con los exámenes laboratorios, le hacemos una ecografía para definir si la pancreatitis es de origen biliar o no, y si tenemos alguna duda, ahí recién, si hay alguna duda en diagnóstico, ahí recién cuando se pide una tomografía. ¿Cuál viene a ser el tratamiento? Lo único que tenemos que hacer en ese momento es un soporte de líquido, soporte nutricional, y si es de origen biliar, hacer una RCP para evitar una colagénesis. Siguiente. Segunda semana, ¿qué hacemos? Recién ahí hacemos la tomografía por resonancia magnética, si es que hay la disponibilidad. Vemos que en la tomografía hay lesiones infectadas, hay síntomas de infección, procedemos a hacer el drenaje. Siguiente. Tercera semana como tal, cuarta, sexta semana, perdón. A pesar que ya estamos con los drenajes percutáneos, persisten los síntomas de infección, persiste la fiebre, el neuropas activo, o etcétera, cualquier otro detalle. Ya el drenaje tanto percutáneo o endoscópico, se puede hacer también endoscópico, ha fallado. Ahí tenemos que pensar en hacer una mastectomía. Siguiente. Y ya posterior a la sexta semana, una vez ya resuelto el cuadro de la pancreatitis, ahí recién, si es de origen biliar, tenemos que empezar a hacer la colecistectomía para evitar cualquier complicación a futuro. Siguiente. Bueno, muchas gracias, gracias por su interés. Gracias, doctor. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Estamos con la última exposición. ¿Ya? Tenemos plantilla del doctor Nilo. El doctor Nilo Palacios. Vamos a ver si es mentira porque... ¿Tenemos plantilla del doctor Nilo Palacios? Bueno, vamos a presentar al doctor Nilo Palacios, cirujano. Él trabaja en la Caja Nacional, es de planta, un gran jefe, ya profesional. Vamos a dejar, como tiene una amplia trayectoria, vamos a dejar que él se presente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nilo Palacios Romero. Trabajo en el Hospital Obrero hace bastante tiempo. Lamentablemente, el tema que he preparado, había preparado en mi computadora, no la traje en mi computadora, pero lo preparé en otros dispositivos. Lástima que no. Entonces, bueno, para hacer la charla muy cortita, este tema es un tema para cirujanos. Veo aquí estudiantes, muy pocos. Está el doctor Barón Andrés, con el cual trabajamos conjuntamente en el servicio de semillero. Entonces, para hacerlo rápido, el tema que vamos a tocar es lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Tiene el hospital obrero, en el cual me desarrollo como cirujano. El siguiente. Voy a hacerle una pequeña, para hacerlo rápido, vamos a obviar muchas diapositivas porque son destinadas para gente que tiene más experiencia en estas cosas. ¿Ya? Vamos a obviarlas. En la imagen que ven allá en el lado derecho, ya, aquí,
Bueno, como verán ustedes en aquella donde se ve esa nube de personas, se ve una culea con endoscopio, se ven niños, se ven personas mayores de todas las edades, de todos los colores, de todas las razas. ¿Qué quiere decir eso? De que la lesión de la vía biliar nos puede tocar a cualquiera. A cualquiera nos puede tocar una lesión de la vía biliar. Por ejemplo, hace bastante tiempo operamos el paciente de menor edad de la Caja Nacional conjuntamente con los cirujanos pediatras. Tenía una edad de 6 años. 6 años. Y actualmente tenemos un paciente de 4 años conjuntamente con los cirujanos pediatras. Yo soy cirujano de adulto, pero trabajo con los cirujanos pediatras por razones legales, entonces no puedo operar yo solo con pacientes pediátricos. Entonces, como ven ustedes, cualquier procedimiento que se haga en cualquier raza, cualquier color, profesión, ocupación, lo que sea, podemos tener nosotros una lesión de la vía biliar. ¿Es cierto? Y aquí, obviamente, es importante este resultado de una cirugía de la reparación de la vía biliar. Aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la morbilidad. Es una lesión de alta complejidad. La mortalidad que se da, por ejemplo, en pacientes, especialmente pacientes que tienen lesiones severas de la vía biliar, pacientes, por ejemplo, que no han sido tratados en su debido momento, pacientes que no han sido tratados con un equipo multidisciplinario. Yo solo no puedo reparar una vía biliar. Necesito un equipo multidisciplinario para tener realmente una reparación exitosa. Los costos son muy altos. Los costos son muy altos porque el paciente con una lesión de la vía biliar no es un paciente que se interna en sala común. Es un paciente que llega a la terapia intensiva, es un paciente que requiere de la asistencia de un equipo multidisciplinario. No lo quiero decir, lo vamos a hacer largo. Multidisciplinario significa muchas especialidades que participan en la atención de este paciente. La reinserción de actividades sociales y laborales es a largo tiempo. A largo tiempo. No es aquel paciente que llega con una colelitiasis, se opera hoy, en la mañana y se va en la noche en cirugía laparoscópica ambulatoria. Pero desgraciadamente, a veces cuando lesionamos la vía biliar, nosotros la reinserción laboral cubrimos la actividad, el trabajo, la parte social, prácticamente dura meses, hasta incluso años, si es. La supervivencia a largo plazo es igual. No es que reparemos hoy una vía biliar y el paciente se va de aquí unas 2 semanas y nos olvidamos. No. El seguimiento es a largo plazo, mínimo 20 años, y es con un equipo multidisciplinario y con múltiples estudios. Un hospital que no tenga, por ejemplo, que no tenga un resonador, que no tenga un tomógrafo, que no tenga todo el equipamiento, no podemos ni hacer el diagnóstico, ni reparar, ni seguir, ni tampoco podemos hacer nada con el paciente. Y la calidad de vida, eso es lo más importante. Muchas veces cuando reparamos una vía biliar, el paciente se va de alta y pensamos, ¿qué va a pasar con ese paciente? Como decía anteriormente, el seguimiento es a largo plazo, mínimo 20 años. Les voy a mostrar algunas imágenes que es mucho mejor, más explicativo. La siguiente. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito rápido. Allá dice la primera oleada. Aquí dice el doctor de infectología, pero con otro tema que él domina muy bien, que es el dengue. La primera oleada es aquel paciente cuando llega con una lesión de la vía biliar. Cuando comunican, llegó un paciente con una lesión de la vía biliar, o nosotros los cirujanos lesionamos la vía biliar durante una prostatectomía o una operación de vía biliar, o por trauma, o por otras causas. La segunda son las complicaciones que ya presentan la lesión de la vía biliar. Pacientes que ya están con colangitis, pacientes que están con un bilioma, pacientes que tienen otras complicaciones, y después se viene ya la tercera,
es un paciente ya prácticamente con secuelas de la lesión de la vía biliar no resuelta de forma adecuada. Y la cuarta es aquel paciente que no hemos hecho las cosas bien y terminamos con el paciente prácticamente, terminamos con el paciente no pudiendo hacer nada, finalmente fallece. La siguiente. Esto lo vamos a pasar un poquito rápido. De todas maneras, aquí tenemos ¿qué aprendemos de la lesión quirúrgica de la vía biliar? La colecistectomía laparoscópica, ustedes saben que ahora es el gold standard. Nosotros en el Hospital Obrero aproximadamente operamos de 6 a 8 colecistectomías laparoscópicas diarias. 6 a 8 más o menos, diarias. Entonces, el riesgo de tener una lesión de vía biliar está ahí. Entonces, pero gracias a Dios tenemos una bastante experiencia, el equipo que hace la laparoscopía, tenemos bastante experiencia, pero eso no quiere decir desde que comienza la laparoscópica hasta que aquí el cirujano se va a jubilar un día antes de su jubilación. Igual puede lesionar la vía biliar. O sea, no estamos exentos de lesionar la vía biliar. Las reparaciones, ahora, gracias a Dios, ya en los años 90 y un poquito más, en el año 2000, ya hemos empezado a trabajar con otras especialidades como la cirugía percutánea, que nos ha venido a resolver casos de aquellas lesiones a lo mejor no tan complejas y también últimamente lesiones biliares de alta complejidad. La siguiente. Y aquí otra vez, como decimos, cuando hay una sección parcial, uno puede, el endoscopista puede comprar una prótesis o puede hacerse una reparación simplemente colocando un tubo de Kerr. Si no hay una lesión térmica, obviamente va a ser más fácil reparar la vía biliar si hay una lesión de la vía térmica. Cuando hay una sección total, vamos a ver, hay una clasificación que no lo he puesto acá. Va a depender, la sección total va a depender si es con tijera, si es con bisturí, pero si es con corriente, si es una lesión térmica, ahí el problema es serio. Entonces, si no es con lesión térmica, obviamente nosotros podemos llevar al paciente a una anastomosis. Si no es con térmica y es una lesión parcial, podemos hacer, por ejemplo, una anastomosis y colocar un tubo Kerr y tutorizar esa vía biliar. Lo grave va a ser, por ejemplo, cuando hay una lesión térmica. Y después les voy a mostrar, para pasar un poquito rápido, un paciente que tuvo una lesión térmica en una provincia de Santa Cruz, llegó en la ambulancia, empaquetado con una lesión de cava, y después les voy a mostrar cómo evolucionó un paciente, qué cirugía se le hizo y cuál fue el desenlace del paciente. Siguiente. Este es un poquito más largo, pasemos más de... ¿sí? Y aquí hay la efectividad de los procedimientos. Y aquí viene la discusión, las nuevas discusiones que se están presentando sobre la reparación de las lesiones de la vía biliar entre los cirujanos y los cirujanos percutáneos. Muchas acciones de vías biliares lo están resolviendo, obviamente no aquí en Bolivia, sino en otros países más desarrollados, los cirujanos percutáneos. Y obviamente aquí tenemos muchos cirujanos percutáneos con los cuales trabajamos muy bien y en múltiples oportunidades para nosotros ha sido de muchísima utilidad la asistencia de los cirujanos percutáneos, que también les voy a mostrar después unos casos en los cuales, por ejemplo, la ayuda del cirujano percutáneo ha sido de gran utilidad. El siguiente. Y aquí es importante en la laparoscopía el manejo de la opción quirúrgica de la vía biliar. Actualmente, por ejemplo, una vía biliar no solamente se puede reparar a través de la cirugía convencional, de la cirugía percutánea, tenemos la cirugía laparoscópica y últimamente tenemos la cirugía robótica. En el hospital
Nosotros no estamos haciendo reparación de lesiones biliares, pero estamos haciendo otro tipo de cirugía, como ser quiste de colédoco y otro tipo de lesiones por vía laparoscópica, pero lesiones de vías biliares no. Pero en otros países ya prácticamente lo están reparando vía laparoscópica y ni que se diga por vía robótica, donde tenemos una gran ventaja de poder reparar. Y a eso, obviamente, viene el trabajo del cirujano percutáneo para acompañar en el manejo de la lesión del bien biliar. No nos olvidemos siempre de la calidad de vida del paciente. Tenemos que pensar en el paciente, tenemos que pensar nosotros en la familia, en el entorno, en su trabajo, en la parte económica. Entonces es importante, tenemos que pensar siempre en la calidad de vida del paciente que se repara en vía biliar. No es un paciente que venga con el litiasis, se opere y se vaya. El paciente le damos una baja médica de 5 días, hoy lo hacemos ambulatoria, y pronto regresa a su casa, trabaja, disfruta del entorno familiar, hace las actividades laborales, sea, pero no es igual a aquel paciente que se lesionó una vía biliar. Siguiente. La calidad de vida otra vez, que la vamos a pasar. La siguiente, la vamos a pasar también esta, igual. Vamos a ir a las imágenes, vamos un poquito más rápido. Las imágenes, un poquito más rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es importante. El diagnóstico y tratamiento de la lesión quirúrgica de la vía biliar es fundamental. Si yo, después también les voy a mostrar un caso que hoy operé, hoy en la mañana. Si yo lesiono la vía biliar, estoy operando una vesícula, una vasectomía y lesiono la vía biliar, lo ideal es que la reparen en el mismo acto, siempre y cuando que tenga la capacidad de reparar y la experiencia de reparar la lesión de la vía biliar. Si no tengo la experiencia o estoy en una provincia o estoy en otro lugar, trasladamos al paciente a un centro el cual esté, que tenga los recursos humanos, que tenga la logística, que tengan todos los equipos, que tengan, por ejemplo, necesitamos N cosas, necesitamos un equipo multidisciplinario para tratar una lesión de vía biliar. Entonces, es importante. El postoperatorio inmediato, por ejemplo, como dice allá, si es el intraoperatorio, del 0 a los 3 días, nosotros tenemos tiempo para reparar una vía biliar. Pero cuando ya hay un postoperatorio inmediato y el postoperatorio intermedio, entre las 4 y las 42 días, si tenemos un paciente que hoy se lesionó la vía biliar y no hemos hecho el diagnóstico intraoperatorio, el paciente es derivado o nosotros hemos lesionado la vía biliar y no nos hemos dado cuenta y resulta que después el paciente debuta con un bilioma, debuta con un abdomen agudo químico y vamos primero a resolver el problema principal, que es drenar el bilioma y dejar un drenaje y tener el paciente en una unidad de terapia intensiva o por lo menos una unidad de terapia intermedia hasta cuando el paciente tenga todas las condiciones para reparar un vía biliar. Es importante la primera reparación. El éxito de la cirugía va a depender cómo la hagamos la primera reparación, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta probablemente no tengamos pacientes para reparar vía biliar. Entonces, se dice que cuando ya hay un bilioma, hay complicaciones, lo ideal de la reparación es de las 6 semanas para adelante, no antes. Aquí no hay ni un terapista. Desde hartas veces de múltiples oportunidades los terapistas a nosotros nos dicen, doctor, opera el paciente. ¿Sí? Nos pide que operemos el paciente. El paciente está con vasopresores. No podemos reparar a ese paciente. Entonces, lo ideal es entre las semanas para arriba, o como dice allá, por lo menos los 42 días hacia adelante. El postoperatorio tardío, ya obviamente, la siguiente. Obviamente, ya hablamos de esto. Voy a hablar un poquito de la colangiografía, un poquito más antes de las imágenes. Pocos hospitales en el mundo hacen colangiografía de rutina.
Uno de los hospitales que hace con la angiografía de rutina es el Hospital Italiano de Buenos Aires, por eso que la incidencia de reducción de la vía biliar prácticamente es, no le digo que es nula, pero ha reportado un solo caso. Nosotros no hacemos con la angiografía hacemos en forma selectiva, no lo hacemos en forma rutinaria. A pesar de que tenemos arco en C, nosotros podemos a cualquier hora de la noche podemos ir no a tratar una vía biliar, a tratar a otras lesiones de vías biliares, porque tenemos la posibilidad de contar con arco en C, tenemos el material, tenemos prácticamente los insumos, tenemos los hilos, nutrición para entrenar, todo lo que quisiéramos tener en un hospital. El mecanismo de la lesión es importante, ya les dije antes, no es lo mismo lesionar con una tijera o con un bisturí o con la corriente monopolar, por ejemplo. Entonces va a ser muy importante el tipo de lesión. Y como decía anteriormente, el grado de entrenamiento. El cirujano que vaya a reparar una lesión de vía biliar tiene que tener un entrenamiento en cirugía hepato-bilio y pancreática. Si no tiene el entrenamiento, llame a otro cirujano. Así es, no repare la vía biliar. Si lo está haciendo por vía laparoscópica, lesionó la vía biliar, no convierta al paciente en cirugía convencional. Agarre el paciente, derive el paciente, póngale un dermatólogo y derívelo a un centro especializado para manejo de lesiones de vía biliar. La siguiente, las imágenes tanto nos gustan a nosotros. La primera imagen, verán ustedes allá, ven el hepático izquierdo, el hepático derecho, las ramas, pero no ven el colado. No sé si allá no hay un punterito aquí, pero ven ustedes la lesión de la vía biliar. Cuando yo veo el tipo de lesión, me pongo tranquilo porque tengo la confluencia perfectamente y me da para ampliar el hepático izquierdo y hacer una anastomosis, un hepático y una anastomosis en idea de rojo. Principalmente la boca anatomótica de 1.5 centímetros para evitar la estenosis en el Es importante esto para hacer la preparación, para hacer primero, para hacer el plan quirúrgico de la reparación de la vía biliar. Como ven ustedes, entonces, es la vía biliar, es una vía biliar lamentablemente lesionada, pero tiene una dilatación de la vía biliar intrahepática y parte de la intrahepática que me va a permitir hacer una buena derivación biliolítica. Este tipo de lesiones se las debe hacer, se debe llevar un X1 del ángulo de 3 más o menos unos 80 centímetros y del ángulo 360 y después 80 hacia arriba, totalmente desfuncionalizado, para que nosotros podamos conseguir exitosamente los resultados de la lesión de la vía. La siguiente diapositiva, verán ustedes, hay otra lesión allá. Ven que hay un stop allá, hay una imagen allá que prácticamente separa el hepático común de la confluencia. Ese paciente también es un paciente candidato para una reparación de vía biliar, porque incluso nosotros cuando tenemos estas imágenes, nos vamos a imagenología, conjuntamente con el equipo de imagenología, podemos medir cuánto mide la confluencia y cuánto podemos tener nosotros para hacer la hepático y una anastomosis. Aquella imagen de allá es una imagen de una paciente que se operó hace 15 años atrás. Se hizo una vía biliar, se hizo una hepático y una anastomosis y se estenosó la anastomosis, la vía de Rux se estenosó. Tratamos primeramente con el doctor Foronda, que se van a preguntar que trabaja con nosotros, de dilatar, de poner tutores, dilatar, colocar stem. Lamentablemente no se consiguió. Además, el gran problema de nosotros es el problema económico de los stem y de los otros materiales que usamos para obviamente, tratar la lesión de la vía biliar. En este caso, por ejemplo, gracias a Ronda, él nos colocó un tutor y así podemos nosotros poder más fácilmente encontrar la lesión. Porque nos grave de hacer la biliodigestiva, especialmente cuando ya hay
de larga data es encontrar la lesión para hacer la cirugía. Las primeras digestivas tardamos 8 horas, las primeras, de hace muchos años atrás. Hoy, gracias a Dios, tenemos muy buenos materiales, tenemos mecánica, lo hacemos más rápido, no tardamos aproximadamente 2 horas y media, máximo 3 horas, no más. Yo me acuerdo las primeras digestivas que hicimos hace unos 20 años atrás, cuando empezamos y cuando llegamos de mi formación. Entonces, tardamos bastante tiempo porque no teníamos los recursos que les tenemos ahora. Esta paciente de allá, que se trató de solucionar a través de la vía del abordaje percutáneo, no se consiguió, pero sí, ven ustedes allá un catéter que está obviamente puesto en la confluencia de la paciente y aparte el paciente tenía cálculos por encima de la estenosis. Entonces, hay un pequeño comentario. Y pacientes que se le hace una píldora digestiva y estenosa, no vayamos a operar inmediatamente. Tenemos que primero ver otras alternativas. En este caso, ahí entra la cirugía percutánea para dilatar, colocar stent, colocar una serie de dispositivos para poder ir solucionando. ¿Por qué? Porque desmontar una píldora digestiva es complejo, es difícil. La siguiente. Esta es una imagen de una que tenemos nosotros en el hospital. En el hospital nosotros podemos, cuando vamos en imagenología, podemos ver todas las características, cómo está el hepático derecho, el izquierdo, las ramas, las colaterales, cómo está la confluencia, si hay otras